Voy a quitar ahorita esto. Hola, buenas noches a todos. Esperemos que se encuentren bien con estas lluvias. Vamos a empezar. Este tema es un tema muy importante y además de importante, pues tiene un grado de interés, sobre todo por lo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, pues el tema que hoy les voy a compartir a cada uno de ustedes es sobre constelaciones familiares. Para empezar con lo que es constelaciones familiares, parto de lo siguiente. Bueno, es como muy importante, ya lo mencionaron hace unos minutos, que es muy importante que se cercioren que su servicio de Internet está funcionando lo mejor posible para tener lo menos interferencias posibles y poder seguir adelante. También por la cantidad de asistentes que estarán dentro de la charla, muy probablemente muchas de sus preguntas no se podrán contestar, sin embargo, se les contestarán posteriormente vía correo electrónico. Pues vamos a continuar. Un minuto, por favor. Ajá. Bien, partimos de lo siguiente. Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado qué son las constelaciones familiares, otros no tengan ni idea y otros ya tengan incluso conocimiento de estas. Partimos de lo siguiente. ¿Qué es constelar? Bueno, hablar de constelar nos lleva a lo siguiente. Es tapar, es cubrir, es proteger, es llenar algo. Podríamos pensar desde un recipiente o hasta un espacio. Esto ya llevado a lo que son las constelaciones familiares y concretamente en un grupo como la familia, esto sería representar a la familia de un consultante determinado para que este consultante pueda mirar y observar lo que ha sucedido en su sistema familiar, ya que en el sistema familiar ocurren dos cosas, una que tiene que ver con aquello que es la conciencia y otro que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, el constelar una familia nos va a permitir conocer elementos muy importantes de esta que no conocemos. Ya la constelación, pues es un conjunto de estrellas que mediante trazos evocan una figura, pero estas estrellas, aunque están ahí, el hombre es quien forma estas figuras, el hombre es el que va uniendo estas estrellas a través de trazos. En el caso de las familias, bueno, no estamos hablando de estrellas, sino de integrantes de una familia. En algún momento me estaré comiendo un dulce, me estaré tomando un trago de algún líquido para la garganta. Entonces, les decía, en el caso de las familias, están unidas por vínculos afectivos o por vínculos emocionales que puede ser desde el amor, el odio, la tristeza, el interés o los miedos o algún otro tipo de emoción o sentimiento. Este es un ejemplo de una constelación. Si ustedes pueden ver aquí, bueno, hay un par de estrellas en la parte inferior y entonces el hombre lo que hace es ir uniendo a través de trazos para representar esta figura que es Orión. Gracias. ¿Qué es Orión? Ahora, partimos de una pregunta básica. ¿Qué es la familia? La familia nos ha acompañado toda la vida. Va a la par de la creación humana. Sin embargo, aunque todos vivimos en una familia y la mayoría nos hemos desarrollado dentro de esta, muchas veces, por el tiempo, por las diferentes actividades que hay que realizar, muy pocas veces nos detenemos a pensar y a cuestionarnos qué es una familia. Pues hoy, desde esta mirada de las constelaciones familiares y desde el enfoque sistémico, vamos a responder este cuestionamiento. Bien, la familia es un sistema abierto organizacionalmente, separado de otros sistemas por sus fronteras. Estos sistemas pueden ser otras familias, pueden ser los vecinos, pueden ser los compañeros, por ejemplo, en una clase o en el trabajo.
Existen una diversidad de familias, como las pueden ver aquí en la imagen. Existen desde las familias monoparentales, las familias nucleares, las familias homoparentales o las familias extendidas, entre otras. Todos estos tipos de familias están estructuradas y compuestas por subsistemas. Dentro de los subsistemas, ahorita más adelante les voy a manejar una imagen en donde me sirve para explicarles cada uno de los integrantes de esta familia, a la que la llamaremos sistema familiar, y a sus integrantes los nombraremos subsistemas. Entonces les decía, está compuesta por subsistemas demarcados por límites. Hay 3 tipos de límites que mencionaré más adelante. Estos límites nos van a mostrar los grados de permeabilidad y las diversas formas en los que se relacionan y la jerarquización que existe. Los integrantes regulan su interacción principalmente mediante los procesos comunicativos, mediante 2 formas principales. Esta es la digital y la otra es la analógica. Bien, esta primera consiste en todo aquello que el integrante de la familia transmite a través de palabras. Entonces, la analógica es la que se maneja desde lo que viste, desde cómo habla, desde la rapidez con la que habla o las pausas que hace al hablar o los tonos que usa. Estos procesos comunicacionales definen la relación y esta relación nos permite conocer si es una relación simétrica o complementaria o también llamada asimétrica. Bueno, las relaciones simétricas es aquella en donde los implicados tienen el mismo nivel jerárquico. Las complementarias o asimétricas son aquellas en donde existe uno de los integrantes que tiene mayor autoridad. Más adelante se les tratarán de responder algunas de sus preguntas. Les decía, los tipos de límites que existen en un sistema familiar son 3. Como lo podemos ver aquí en la ilustración, la primera línea, que es una línea continua, a ese se le llama límite cerrado. El límite cerrado se caracteriza porque los sujetos o las familias que poseen este tipo de límites, o también llamado fronteras, generalmente se empobrecen. ¿Por qué se empobrecen? Porque al estar estos límites cerrados, no permiten que entre mucha información del exterior. Digámoslo así, son de las familias que dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Sin embargo, algo de lo que se olvidan es que también hay ropa que necesita llevarse a la tintorería. Y para eso existen espacios como estos para lavar esa ropa que requiere de tintorería. También existe otro tipo de límites. Estos límites son los límites difusos, que se puede representar aquí por una línea punteada. Estos límites, así como los primeros empobrecen, estos generan caos. ¿Por qué generan caos? Porque generalmente hay muchos comportamientos intromisivos, es decir, cualquiera puede entrar o salir. Es decir, el respeto al otro pareciera que no existe. Es donde, por ejemplo, pueden suceder casos que papá y mamá estén en su espacio y entonces puedan entrar sus hijos sin siquiera tocar la puerta. Ese sería un ejemplo de un límite difuso, caracterizado por el caos, como les decía. Existe un tercer tipo de límite. Este límite es el límite claro. Ahí, digamos que a diferencia de los otros, este está caracterizado por la riqueza, por el crecimiento, por la flexibilidad. ¿Por qué? Porque aquí la familia o cada integrante de los que componen la familia son ellos los que deciden a quiénes dejan entrar y hasta dónde lo dejan entrar. Yo utilizo la imagen o la metáfora de la casa. Hay personas a las que solamente podemos saludar en la calle, hay personas a las que podemos invitar a que pasen a nuestro patio, a nuestro garage, pero también hay personas a las que quizás podamos invitarles un café, un vaso de agua en la sala, pero solo algunas permitiremos que entren a nuestra recámara. Y quien lo decide eso es la persona o la familia caracterizada por límites claros, como lo menciono aquí en esta tercera línea.
Les decía, esto se les llama límites o también fronteras. Existen también existen también diferentes tipos de fronteras. Por ejemplo, están las fronteras externas. Imagínense aquí que esto que aparece en líneas punteadas, esto es mamá, esto es papá y estos son 3 hijos. Si se dan cuenta, el primero de mi lado izquierdo y el último de mi lado derecho están punteados por círculo. Eso significa que ellos están representando a 2 mujeres y los del centro están rodeados por un cuadro. Eso significa que ellos 2 son hombres. Estos puntos que les rodean se les conoce como límites o fronteras individuales, es decir, corresponden a cada integrante de la familia. Pueden ser difusos como estos o pueden ser claros como estos. También existe otro que se le llama fronteras entre subsistemas. Uno de los sistemas es el sistema parental, formado por mamá y papá, y otro subsistema que se le llama el filial, formado por los hijos. Y esto que está aquí en medio de ellos, de papás e hijos, se le llama frontera entre subsistemas. Entonces, sintetizo, 3 tipos de fronteras: las individuales, las externas y las que se dan entre subsistemas. Esto que ustedes ven aquí representado se le conoce como genograma, que es uno de los pasos utilizados cuando se lleva a cabo una constelación. Hacemos una pausa aquí para ver si existe alguna pregunta. A ver las preguntas. ¿Qué campo de aplicación? No veo el resto. Aquí, ¿qué campo de aplicación tienen las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares se aplican una a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel, puede ser aplicada incluso en escuelas e incluso en organizaciones. Ok. Del lado derecho de su pantalla tienen un pequeño chat. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden ir anotando aquí y a lo largo de la plática vamos a ir haciendo pausas para irlas leyendo. Por el momento es la... Si de repente no están escuchando bien, chequen su servicio de internet, tal vez está por ahí alguna interferencia. Bien, continuamos. ¿Qué son ahora sí las constelaciones familiares? Ya hablamos qué es constelar, qué es una constelación, qué es la familia. Entrémosle ahora directamente a qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares principalmente podemos entenderlas como una técnica terapéutica, que ésta principalmente va a postular que los integrantes de un sistema familiar son capaces de percibir patrones y estructuras en sus relaciones, es decir, que tienen formas repetitivas de comportarse a la hora de relacionarse. Esto es como conductas repetitivas. Estas conductas quedan memorizadas. Además, estas sirven de pautas cognitivas y socioafectivas, esto es, para cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos. Esto mediante un análisis multigeneracional que se busca incidir en el inconsciente. Cuando hablamos de un análisis multigeneracional, nos referimos a las distintas generaciones de una familia. Por ejemplo, podrían ser los hijos, los papás, los abuelos, los bisabuelos, etc.
Las constelaciones familiares también actúan sobre problemas físicos. Este es como también ya la parte de la aplicación en relación a lo que decían hace rato en la pregunta, pero ya de manera más concreta, sobre problemas físicos como puede ser dolores, como puede ser desde una migraña, incluso enfermedades críticas como el cáncer. El cáncer se puede constelar. Sé que el cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, hay cáncer que son fulminantes, otros que son un poco más manejables, pero incluso también es una de las enfermedades que se podría constelar. También va a incidir o va a actuar sobre problemas psicológicos e incluso trastornos ya de carácter más complejo. Y en las interacciones, aliviando el malestar y el sufrimiento para encontrar la tranquilidad. Digamos que eso es como parte de lo que buscan las constelaciones familiares. Estas se van a utilizar en la esfera individual, lo que decía hace rato, en la pareja, en la familia, en las instituciones y en las organizaciones, con el fin de ayudar a obtener información del sistema. Por ejemplo, a veces la gente se pregunta, ¿por qué otras familias progresan y nuestra familia no progresa? Una constelación familiar puede ayudar a encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué en esa familia pareciera que no hay progreso? A veces no hay progreso porque tiene que ver con mandatos generacionales que se traen, con deudas pendientes que necesitan ser saldadas para que a nuestra familia llegue a una mejor posición. Las constelaciones familiares también tienen una historia importante. Generalmente, si algunos de ustedes ya han tenido como la oportunidad o la inquietud de indagar y buscar qué son las constelaciones familiares y si han encontrado algo de historia, generalmente nos vamos a encontrar con que muchos de los datos que se encuentran sobre constelaciones familiares generalmente la remiten hacia dos puntos, la mayoría de ellos. Una hacia el autor, que es Bert Hellinger, y la otra es hacia los 80s. Y muchos de los estudios se quedan con que las constelaciones familiares nacen en los 80s. Sin embargo, si hacemos un estudio más profundo, más detallado, nos daremos cuenta que las constelaciones familiares no nacen en los 80. Las constelaciones familiares se sistematizan a partir de los trabajos de Bert Hellinger, pero no nacen en los 80. Las constelaciones familiares empiezan a gestarse ya desde principios del siglo XX. Ya desde ahí, autores de la rama de la psicología social, autores de la rama del psicoanálisis, de la corriente humanista, de la fenomenología, de disciplinas como la psiquiatría o el propio enfoque sistémico, ya empezaban a hacer abordajes sobre aspectos generacionales de las familias. Empezaban a ver qué era lo que sucedía sobre las influencias, sobre cómo la historia incidía sobre las familias y sobre los integrantes de estos. Al mirar la historia de las constelaciones familiares, desde esta mirada tan corta de los 80 hacia acá, eso hace a que las otras disciplinas, a las cuales a veces las constelaciones familiares las ve como posibles padres o madres, la vean como una hija desnaturalizada, a la cual no quieren reconocer. Y no la reconocen por una razón, porque la juzgan de anticientífica. ¿Qué es esto? Que no cumple con las características suficientes de una ciencia. Esto podría deberse a que muchas de las veces solo se enfocan en la propia técnica, en la aplicación, en la práctica de esta, pero no en la sistematización y en la teorización de esta. A lo mejor para aquellos que ya tienen una formación, se darán cuenta que para pararnos desde una posición particular,
necesitamos fundamentos teóricos importantes. Entonces, como lo mencioné, no nace propiamente en los 80s. En los 80s se sistematiza, pero las constelaciones familiares empiezan ya desde inicios del siglo XX. La creación de la técnica, esta sí ya es como muy conocida. Bueno, su autor, que es Bert Hellinger, él, bueno, tuvo una formación muy importante en filosofía, en teología, en pedagogía, en psicoanálisis, además del análisis transaccional, la propia fenomenología. Y es que a partir de esta base teórica, de esta base del conocimiento, de las experiencias que él había tenido ya desde el trabajo religioso que venía desempeñando, es que él puede sistematizar lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. Al profundizar sobre problemas multigeneracionales, él se da cuenta de que los sistemas familiares adoptan comportamientos de compensación. Estos comportamientos de compensación básicamente lo que se da cuenta que estos los utilizan las familias. Pongamos un ejemplo de ellos. Un sistema de compensación en la actualidad es aquel que, por ejemplo, una madre que de repente quiere lo mejor para sus hijos y entonces lo que hace es ir a trabajar jornadas muy amplias y regularmente muy pesadas. Y entonces, el que ella tenga que cubrir una cantidad importante de horas en el trabajo y además a esto le sumamos la parte de los trayectos, el tráfico, las lluvias como el día de hoy, esto hace que entonces sea una madre que presencialmente pasa muy poco tiempo con sus hijos. Y entonces, un sistema de compensación utilizado por ella es que a lo mejor o le dé más permisos a la hija o al hijo, o que de repente le compre objetos que a lo mejor el hijo ni siquiera necesita, pero que ella se los está dando como una forma de calmar su conciencia y una forma de sentirse menos culpable. Entonces compensa la mamá ausente con objetos materiales que le provee a sus hijos. Es también importante darse cuenta que en las constelaciones familiares lo que ellas nos permiten es, como lo ven aquí en la figura, es conocer toda esta parte inconsciente, esta conciencia inconsciente, como le nombro aquí, que son instintos o la conciencia, y es el inconsciente donde se encuentra esa memoria histórica legada no por los libros, ni siquiera por los historiadores, sino una memoria histórica legada por nuestros padres, nuestros abuelos, por los padres de nuestros abuelos y por los abuelos de ellos. Un ejemplo de esta memoria histórica es el reflejo del infante. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los bebés, aunque estén muy pequeñitos, que tengan, no sé, por ejemplo, un mes de nacidos, si tú le ofreces tu dedo en su manita, él lo que va a hacer es tomarlo. Y uno dice, ay, me agarró mi dedo. No lo agarró porque lo haya querido agarrarlo. Lo agarró porque es un condicionamiento reflejo. O sea, no es porque quiera tu dedo, es porque es algo que lo hace automáticamente por esa memoria histórica que él ya trae. Las constelaciones familiares precisamente lo que van a buscar es conocer y comprender qué es y cómo funciona el inconsciente. Un inconsciente que está formado por aspectos individuales, que está formado también por aspectos grupales y también por un colectivo. Y este colectivo puede ir desde la cultura, la enseñanza que recibimos en la escuela,
la capacitación que nos ofrecen en el trabajo, y lo grupal pueden ser desde las familias, los amigos, y lo individual, pues lo que uno vive. Pero si se dan cuenta, aquí en la imagen, podemos ver de manera muy, muy clara que mucho de lo que existe en este iceberg es inconsciente. Todo lo que está debajo, toda esta parte, es inconsciente. Y todo eso es lo que a veces rige nuestras vidas, lo que rige cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo elegimos a una pareja, cómo elegimos una carrera, si elegimos tener o no tener hijos. Todo eso, mucho de esas decisiones que son muy importantes y además que definen mucho nuestras vidas, son tomadas desde este inconsciente, ya sea un consciente individual, grupal o colectivo. De manera que todo este inconsciente, nosotros somos modelados por nuestros antepasados y somos modelados por antepasados que incluso ni siquiera conocimos. Por ejemplo, alguien podrá decir, yo nunca conocí a mis abuelos. Sin embargo, el hecho de que no los hayas conocido no significa que no tengan una influencia sobre tu persona. También el contexto nos influye mucho. Hay por ahí un dicho que de repente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, mediante estas experiencias, mediante el conocimiento y el aprendizaje, es que nos vamos conduciendo por la vida. Todos estos elementos que menciono ahorita van a influir en este pensamiento que tenemos, en nuestro comportamiento y además este comportamiento, este pensamiento, estas creencias van a influir en nuestras generaciones. Por ejemplo, hay personas que para ellos estudiar es fundamental y entonces muy seguramente esas personas, si tienen hijos o en algún momento llegan a tenerlos, para ellos será importante que sus hijos estudien. Ese es un ejemplo de cómo esta influencia la vamos transmitiendo a nuestras siguientes generaciones, aunque a veces ni siquiera nos cuestionamos lo suficiente. Existe un sistema de funcionamiento del inconsciente. Lo que se graba en el inconsciente familiar se transmite de una generación a otra, quedando conectados entre generaciones. Es decir, lo que aprendieron la familia de nuestros padres, parte de eso lo vamos a heredar nosotros y lo vamos a aplicar en nuestras vidas y puede ser también que nosotros se lo transmitamos a nuestros hijos. Por ejemplo, situaciones no resueltas por una generación quedarán pendientes para que la siguiente en la siguiente generación deban ser pagadas estas situaciones. Por ejemplo, una de estas situaciones, de repente nos encontramos con que en la familia hay un abuso sexual. Si indagamos lo suficiente o si llevamos a cabo una constelación, nos daremos cuenta que muy seguramente en los padres de este niño o de esta niña o en sus abuelos ha habido abusos sexuales. Si esta nueva generación salda ese abuso sexual, las probabilidades de que este abuso sexual siga a generaciones posteriores se reduce de manera importante. Cuando una generación, como lo refiero aquí, sana un problema de una generación pasada, este ya queda sin ningún efecto sobre las generaciones posteriores. Las constelaciones familiares
Por tanto, van a permitir que nos acerquemos a ese inconsciente histórico, a ese inconsciente que a veces nos permite actuar de una manera y no de otra. Por ejemplo, a nivel nacional, se mueve mucho dentro de la memoria histórica tres aspectos que lo manejamos como grandes verdades, aunque en términos reales, cuando lo analizamos, nos damos cuenta que estas verdades no son tan ciertas. ¿A qué verdades me refiero? Una de ellas es a que la gente muchas veces cree que no puede. Tú no me dejarás mentir. ¿A cuánta gente tú de repente le has dicho, o incluso tú mismo o tú misma, se les ha dicho que hagan algo y algo de lo que salta frecuentemente es no puedo? La otra verdad es no tengo. Y la tercera es no sé. Estas tres verdades rigen mucho al mexicano. Y las constelaciones familiares son una herramienta práctica que permite conocer cómo es que el ser humano se ha apropiado de estas verdades de no saber, no tener y no poder. Porque además, cuando un ser humano cree esto, va a actuar en consecuencia. Y entonces, aunque en términos de habilidades y capacidades pueda, si él o ella cree que no puede, no podrá. Por ejemplo, hay mujeres que creen que no van a poder tener una relación estable. Hay hombres que creen que no podrán conseguir un mejor trabajo. Hay mujeres que creen que por ser mujeres no pueden hacer cierto tipo de actividades. Sin embargo, cuando ellos y ellas son capaces de darse cuenta de estas creencias inconscientes que están rigiendo su vida, son capaces de darse cuenta de ellas, es decir, traerlas de la inconsciente al plano consciente, entonces es cuando se hace presente la probabilidad de llevarlas a un posible cambio. Y entonces ese creer que no puedo se puede convertir en un soy capaz y puedo hacerlo. Las constelaciones familiares, como lo mencioné, van a permitir acercarnos a este tipo de creencias, de ideas, que muchas de las veces no nos damos cuenta. Dentro de estas creencias inconscientes se manejan implicaciones y enredos. Por ejemplo, los individuos van asumiendo los enredos de generaciones anteriores. Por ejemplo, un enredo típico, el machismo. Muchos de los hombres ni siquiera se cuestionan si ser machista es algo que valga la pena hacer. O muchas mujeres tampoco se cuestionan ni se detienen, y entonces al no cuestionarse ni detenerse, uno diría, bueno, espérate, pero es que el machismo es de los hombres. Sorpresa, el machismo no es propiamente del género femenino. El machismo también abarca el género masculino. Y entonces a veces las mujeres, en conjunto con los hombres, siguen creando estos enredos. Y entonces crean y construyen machos. Y entonces, cuando se llega el momento de elegir una pareja, si es machista, mi inconsciente me dice, es una buena elección. Y entonces de repente se le pregunta, oye, ¿por qué andas con alguien tan machista? Y ella a veces es la que menos se da cuenta del machismo o finge no darse cuenta. También dentro de los enredos es la depresión, otro tipo de ejemplo. La depresión, para que uno viva deprimido, necesita actuarlo, necesita creérselo. Y la depresión muchas veces es generacional. Otro de los aspectos de las implicaciones y el enredo tiene que ver con el suicidio. Y un ejemplo de estos es que a veces hay hijos con tendencias suicidas y esto es porque están siguiendo
a un padre, a un abuelo, a un miembro importante de la familia que se murió prematuramente o que se murió en una situación particular. Y entonces lo que hacen es decir en su inconsciente, yo te sigo. Y entonces, si él se murió, en el inconsciente del niño o del adolescente es, yo también me voy a morir. Solo recuerden que esto se mueve en el plano inconsciente, o sea, el niño, el adolescente o la persona que quiere suicidarse, muchas de las razones por las que quiere suicidarse están en el plano inconsciente. O también es, yo lo hago en tu lugar. Y entonces a veces nos vemos o nos damos cuenta que hay personas que sufren y sufren de manera muy particular y uno se pregunta, pero ¿por qué sufre? Y muchas veces la persona sufre porque dentro de este enredo que trae es, voy a sufrir para que ellos no sufran. ¿Y saben quién en particular tiende a hacer mucho esto? Las madres. Y entonces las madres cargan con un montón de sufrimientos, desde, por ejemplo, estar sin poder dormir porque el hijo y la hija o la hija no llegan, mientras el hijo y la hija disfrutan de donde se encuentran y ella sufre. Otro de los elementos importantes en constelaciones familiares es la pertenencia. Esto tiene que ver con las leyes del amor. La pertenencia es un derecho a sentirse reconocido, principalmente en el contexto familiar. Sea el más pequeño, sea el más grande, sea el que mejor se porta, sea el que no hace sus tareas, sea el que incluso a veces se le denomina como la oveja negra de la familia, todos y cada uno de los integrantes de la familia tienen el derecho a sentirse reconocidos por cada uno de sus integrantes. También, como les decía casi en un principio, en las familias, en todas, existen jerarquía. Y para que en las familias haya jerarquía, o para que en las familias haya una función o una organización saludable para ella y para cada uno de sus integrantes, necesita que haya una jerarquía definida. Y la jerarquía mayor la detentan quienes llegan primero. Por ejemplo, los padres. Nos detenemos aquí a ver si hay alguna otra pregunta que hayan planteado por ahí. En constelaciones familiares solo se ocupa el genograma y o el familiograma. Cabe aclarar que el genograma o familiograma son dos instrumentos para representar de manera gráfica a la familia. Sin embargo, digámoslo así, el genograma es uno de los pasos en las constelaciones familiares. Imagínate que yo te pongo que las constelaciones familiares son como mi mano en este momento. Entonces, el genograma sería como uno de los componentes de las constelaciones familiares, que va a permitir una representación gráfica de cómo se encuentra la organización, la estructura, las alianzas, las coaliciones, las relaciones, la proximidad, los conflictos en la familia. ¿A partir de qué edad se puede constelar? Esa es una pregunta muy interesante. Recuerden, hablamos de que en constelaciones se parte de dos puntos importantes, consciente e inconsciente. Por ejemplo, un niño sería como complicado que constelara, porque además en la constelación se mueven muchas creencias, muchas ideas, muchos pensamientos que tal vez el niño no podría o no sabría manejar. En todo caso,
Vamos a pensar que hay una madre interesada en que el niño constele. Ahí, aunque no hay una prohibición estricta para que un niño constele, ahí lo más pertinente es que a lo mejor, en este caso la madre o el padre o el más próximo, puede ser a veces una abuelita, el más próximo a ese niño, sea él el quien constele. Porque recuerden, uno de los principios del enfoque sistémico es que cuando uno de los integrantes de la familia cambia, todos los demás integrantes de la familia cambian. Entonces, si viene la mamá o el papá o algún integrante muy cercano al niño y constela, puede ser, no puede ser, es un hecho. El niño recibirá ese beneficio de la constelación. La siguiente. ¿Por qué repetimos patrones de nuestros padres, los cuales criticamos? ¿Es un ejemplo de lo que estudia las constelaciones familiares? Efectivamente. Esa segunda pregunta que haces, eso es lo que estudia las constelaciones familiares. Retomo tu pregunta. ¿Por qué repetimos patrones de nuestros padres, los cuales criticamos? Esa es una pregunta que muchas veces se hace para irla contestando. A veces tenemos una chica que dice, a mí mi madre me trató horriblemente, me gritaba, me pegaba, me castigaba y a mí me lastimaba mucho. Yo eso jamás se lo voy a hacer a mis hijos. Y de repente esa adolescente, esa joven, se vuelve madre y ya con sus propios hijos se da cuenta que está repitiendo ese, ese patrón de su madre. Y entonces la consulta porque se siente muy culpable porque está haciendo lo que ella criticó tanto de su madre. Precisamente porque aunque ella ya lo sabe, digamos, tiene conciencia de esa inconsciencia, ella lo sabe, pero en un nivel consciente y racional, pero no lo sabe en su memoria histórica, porque su memoria histórica es la que la está llevando a comportarse muy parecido a su madre. Es decir, ella está haciendo algo que a continuación digo. Lo que le está diciendo a su madre al hacer lo que ella hacía es, madre, yo te sigo. Tú me trataste mal, como yo te sigo y tengo una lealtad contigo, yo también trataré mal a mi hijo o a mi hija aunque me sienta mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, mediante la constelación familiar, lo que podemos hacer es constelar algún patrón particular que criticamos en nuestros padres y que tal vez nosotros lo estemos repitiendo. Y entonces en la constelación va a salir cuál es esa fuerza que aunque ya lo sabemos racionalmente, inconscientemente no lo sabemos, cuál es esa fuerza que me está llevando a comportarme como se comportaba mi madre o se comportaba mi padre. ¿Bajo qué enfoque trabajan las constelaciones familiares? Tu pregunta me parece muy buena y a lo mejor varios no estarán de acuerdo conmigo, sobre todo algunos consteladores. Se dice que las constelaciones familiares trabajan principalmente desde dos enfoques. Uno es el enfoque sistémico y el otro es el enfoque fenomenológico, lo cual tiene que ver con la parte subjetiva, no objetiva del sujeto, como por ejemplo las creencias, las emociones. Sin embargo, si nos metemos a estudiar y analizamos más la composición, requiere todavía más elementos sistémicos porque, por ejemplo, lo sistémico le da un papel muy importante a las relaciones y las constelaciones le da un papel muy importante a las lealtades generacionales.
Entonces, si tú lees cualquier libro de constelaciones familiares, te dirán que trabaja desde el enfoque sistémico y desde la fenomenología. Sin embargo, necesita desarrollar más teoría y conceptos para acercarse más a la constelación, perdón, al enfoque sistémico. ¿Cómo se lleva a cabo una constelación? Mira, esa pregunta, más adelante dedico una diapositiva de donde digo todos los pasos para llevar a cabo una constelación. Nada más, muy en breve, antes de llegar ahí te digo, para llevar a cabo una constelación se requiere primero que la persona tenga un problema particular que desee constelar. Ese es como uno de los criterios importantes para llevar a cabo una constelación. Luego a esa persona se le puede hacer una entrevista clínica, y luego de esa entrevista poder desarrollar un genograma, y luego te platico más pasos cuando lleguemos a la diapositiva. En cuestión educativo, la ideología del no poder con una materia tiene un origen familiar. Por ejemplo, el típico: no puedes con las matemáticas debido a que toda mi familia le ha costado trabajo. Efectivamente, esa es una deuda de tu familia. Vamos a pensar que, no sé si seas tú, pero vamos a pensar que eres tú el que le cuesta trabajo con las matemáticas. Si le cuesta trabajo las matemáticas y en tu familia traen como esa idea de que las matemáticas son difíciles, ese sería un muy buen ejemplo de una deuda. Es decir, en tu familia existe, como a nosotros nos costó trabajo, a ti también te va a costar trabajo. Sin embargo, si tú constelaras el problema de las matemáticas, podría suceder que a lo mejor tú resultarás muy bueno o buena para las matemáticas. Y que entonces incluso te gustaran. ¿Por qué? Porque acuérdense, yo les decía hace un momento, las creencias juegan un papel fundamental en nuestra vida. Ellas nos rigen. Si yo creo que no puedo con matemáticas porque esa creencia me la ha enseñado mi familia, entonces efectivamente me va a costar mucho trabajo poder con las matemáticas. ¿Qué pasa con la jerarquía si son hermanos gemelos? Ah, mira, muy buena pregunta. Mira, papá y mamá tienen la misma jerarquía porque son los que constituyeron la nueva familia, es decir, pensando en una familia constituida por papá y mamá, si está solamente mamá o solamente papá, pues él será como el que tiene mayor jerarquía. Cuando nacen los hijos, vamos a pensar 3 hijos, tomando en cuenta el ejemplo de los gemelos. Cuando tiene un hermano mayor y 2 hermanos menores, y esos 2 hermanos menores son gemelos. Aunque el hermano mayor lleve una diferencia de 2, 4, 1 año o 5 años, y los otros hayan nacido gemelos, esto no significa que el hermano mayor tiene mayor jerarquía que los gemelos, o que los gemelos tienen menor jerarquía. No. En el caso de, como lo señalé en el genograma que les presenté hace un rato, donde les mostraba las fronteras y los límites y los sistemas y subsistemas de la familia, ahí les decía, existe el sistema de los padres, papá, mamá, pero existe el sistema filial, que es el de los hijos. Los hijos tienen el mismo nivel de jerarquía. Esto es muy importante que quede claro. Los hijos, independientemente de su edad, tienen el mismo nivel jerárquico. Lo que cambia es la responsabilidad, es decir, la hermana o el hermano mayor será quien tendrá mayor responsabilidad, pero no mayor jerarquía. ¿Qué tan extenso debe hacerse la constelación o hasta dónde hay que llegar para constelar los asuntos no resueltos? Una constelación puede durar desde minutos, no sé, 30 minutos, 45 minutos,
Ya cuando hablamos de que ya elegimos, más bien cuando ya hacemos el círculo, estoy hablando de a partir de que ya se hizo la entrevista. Una constelación puede, como les decía, puede durar 30 minutos, pero también una constelación puede durar incluso más de un día. Esto va a depender del constelador, de la complejidad del problema, de la familia, de los integrantes de la familia y de las generaciones. No es lo mismo que llegue un joven a constelar, por ejemplo, tomando el caso de matemáticas, que tiene problemas con matemáticas, que llegue otro joven a constelar el por qué su hermano se suicidó, uno de sus tíos se suicidó, su abuelo se suicidó y su bisabuelo se suicidó. Esa será una constelación mucho más compleja. Y entonces, mientras que el primer joven de matemáticas a lo mejor nada más cita a papá, mamá, a su hermana y a su abuela, y obviamente él, y el segundo del suicidio, va a tomar a todos los integrantes de su familia, pero va a tomar a sus abuelos, va a tomar a sus bisabuelos y va a tomar a las personas importantes en estas distintas generaciones. Entonces, por eso es que a veces una constelación, una pues decir, bueno, es que mi constelación duró muy poquito, a lo mejor no me va a ayudar mucho. No, una constelación te puede ayudar bastante, pero no depende si pasó 1 hora o 2 horas, sino depende de cómo se haya constelado. Cabe aclarar que una persona puede ir a una constelación y parecer que no sucede nada. Sin embargo, una semana después, un mes después, un día después o incluso un año después, empezar los efectos de la constelación que hizo. Si el niño o la madre del niño no conoce a su familia paterna, ¿se puede constelar? Sí se puede constelar. Precisamente, aunque ese niño no conozca a su familia paterna ni materna, recuerden, hay algo que le llaman en constelaciones familiares, sin embargo no me quiero meter ahí porque de repente es como más complicado. Existen los campos mórficos y los campos mórficos tienen que ver con energía. Y entonces, el hecho de que el niño no haya conocido a su padre o a su madre no significa que no tenga un vínculo con ellos. Acuérdense, los vínculos son más que relaciones físicas. Yo puedo tener un vínculo con mi tatarabuelo, aunque yo nunca lo conocí, ni siquiera en fotografía. Entonces, no necesito tenerlos físicamente o tener un vínculo directo para poder constelar. Entonces, sí se puede constelar. Ok. Y si ya te diste cuenta de que estás repitiendo patrones familiares, ¿cómo puedes constelar? Pues aquí hay de dos opciones. Una, hasta acudir a una constelación convencional, que es dentro de un grupo en donde hay pues un escenario, y de ese escenario se eligen a los participantes y ahí puedes constelar. O bien una constelación en privado, perdón, en donde se puede llevar a cabo con figuras. Hablando de parejas, ¿cómo elegimos inconscientemente a la persona? La elección se hace de la siguiente manera. Vamos a pensar que hay un joven que dice, mi papá fue demasiado dominante. Y entonces se hace una idea negativa del padre y una idea positiva de la madre. Entonces, lo que va a hacer este joven va a tender a elegir una pareja desde dos, digamos que a veces vemos la realidad como muy dicotómica, blanca o negra. Y entonces va a elegir a una pareja, o parecida a ese que no admiró, porque si lo hace a ese que no admiró es, yo te sigo, es decir, voy a actuar como tu papá, voy a ser igual de dominante.
O la otra, lo va a hacer como mamá. Es decir, va a buscar una pareja que sea dominante sobre él. Y entonces ahí a quien va a seguir va a ser a la mamá. Y uno diría, santo cielo, entonces estamos condenados a elegir a alguien con como nuestro padre o nuestra madre. No, porque precisamente cuando nos cuestionamos y nos damos cuenta que estamos siguiendo a papá o estamos siguiendo a mamá, entonces empezamos en el trabajo de buscar seguir nuestro propio camino. Y de alguna manera eso es lo que ayuda a la constelación, que sigas tu propio camino. Es decir, de todo esto que te dio papá, de todo esto que te dio mamá, que lo filtres y que te quedes con lo que te ayuda, con lo que te sirve, y no con aquello que te sigue haciendo como ellos y no te gusta. Cuando se investiga para hacer el genograma, se hacen cosas conscientes, eso es cierto. ¿Cuál es la afectación o en qué nivel se afecta la constelación? No entiendo la pregunta. A ver, cuando se investiga para hacer el genograma, se hacen cosas conscientes, es cierto. ¿Cuál es la afectación o en qué nivel se afecta la constelación? De hecho, el genograma no afecta a la constelación en absoluto, sino que ayuda a hacer una presentación de la familia de manera gráfica. Entonces, más que afectar, beneficia. Aquí, esa pregunta sale algo de lo que les había dicho hace un momento, de esta mentalidad dicotómica, blanco-negro. La constelación, aunque tiene elementos muy importantes de la fenomenología, como es la parte subjetiva, no significa que no incorpore elementos objetivos. De hecho, en la constelación hay elementos tanto objetivos como subjetivos. Es decir, hay elementos eh, tanto racionales como aquellos que pudieran parecer irracionales. Entonces, lo que buscamos es unir más que dividir. ¿Qué pasa cuando se unen dos familias? Es decir, que el que funge como papá tenga sus propios hijos y mamá los suyos. Bueno, a esas familias se les conoce como familias reconstituidas porque ya vienen de familias anteriores. Ahí, bueno, dependiendo de cómo hayan relaborado esa primera separación, es lo que puede influir sobre la nueva constitución de la familia. Por ejemplo, hay esposos o esposas que hacen una nueva relación y sin embargo sigue existiendo, digamos, se divorciaron, por ejemplo, pero siguen estando ligados emocionalmente a su pareja, a su expareja, aunque ya hayan pasado 5 años del divorcio, emocionalmente siguen vinculados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar en función de qué es lo que se haya trabajado y cómo se haya trabajado. Puede venir un esposo o una esposa que crea que lo que el esposo o la esposa anterior no le dio, venga buscando que se lo dé su nueva pareja. Y si ese es el caso, lo más seguro es que eso le va a generar problemas. Eso pasa mucho. A veces, como mi ex esposo no me dio suficiente afecto, entonces vengo demandándoselo a mi nueva pareja. Y el esposo, como mi esposa era demasiado exigente y siempre estaba como exigiéndome, entonces lo que quiero de mi nueva esposa es una esposa más comprensiva. Pero no se dan cuenta que esa esposa comprensiva o ese esposo amoroso se construye. Y entonces la labor de cada uno de estos esposos es, en esa nueva familia, es construir esa esposa amorosa. Pero no que se construya la esposa sola, sino es un vínculo de ambos y construir este esposo que escuche, que manifieste sus afectos. Ahora, en el caso de los hijos, ahí muchos de los beneficios de las afectaciones va a depender principalmente de cómo lo maneje papá y cómo lo maneje mamá.
Una pregunta más y seguimos al siguiente tema porque si no, no terminamos. ¿Cómo se trabaja una constelación a nivel individual? De hecho, todas las constelaciones tienen un componente individual, algo que es importante que señale. Déjenme tomar un trago de agua. Algo que es importante señalar y que tal vez no había dicho. Las constelaciones familiares no es una terapia grupal, se trabaja con grupo. Sin embargo, las particularidades de una terapia grupal y una constelación son muy diferentes. Entonces, lo que se hace es, vamos a pensar que en tu caso particular, quieres constelar de manera individual, entonces vas a un lugar que te ofrezca constelaciones familiares y entonces le dices qué es lo que quieres constelar y entonces ahí se buscan representantes de los que estén ahí como parte de los espectadores. Se buscan representantes. Estos representantes los puedes elegir tú desde la parte intuitiva y entonces en ese ir constelando de manera individual, el constelador te va a ir acompañando de manera permanente durante el tiempo que dure tu constelación. Entonces, sí es muy importante. La constelación, no, aunque se trabaje en grupo, no es una terapia grupal. Luego vamos a seguir contestando otras preguntas. Disminuir esto. ¿Aquí? Está sin función. Gracias. Bien, ahora veamos cómo constelar, que por ahí hubo más de 2 preguntas acerca de ese tema de cómo constelar. Lo primero que hay que hacer para constelar, aquí no puse como todo, sin embargo puse como lo más esencial y lo demás lo voy a ir compartiendo. Para constelar, como lo dije hace unos momentos, lo primero es que haya una persona que quiera constelar un problema. Sí es importante, bueno, regularmente en todas las constelaciones de las que yo he sido testigo y de acuerdo a lo que he leído y lo que he investigado, son adultos los que participan en las constelaciones. Entonces, primero que haya alguien que quiera constelar un problema. Después, se va a realizar una entrevista para precisamente elegir un problema particular para constelar. Esa es una alternativa. Sin embargo, hay otra forma más contemporánea que es como más aventurada y entonces sencillamente la persona dice, quiero constelar, no se elige un problema, se elige sí a los representantes y se empieza a hacer ahí los movimientos, bueno, se empieza a configurar la familia, se empieza a hacer los movimientos, se empieza a ver como los resultados mientras se mira y se observa y ahí emerge el problema sin antes haberlo dicho. Pero esta es una forma como menos usual y un poco más aventurada. Sin embargo, es otra forma de constelar. Ya que se hizo la entrevista, entonces se hace un genograma como el que les enseñé casi al principio de la sesión. Un genograma en donde se ponen los integrantes de esta familia o algunos otros personas importantes dentro de esto. Vamos a pensar que es un hombre el que quiere venir, bueno, que es una mujer la que quiere venir a constelar y es esta mujer que viene de una relación previa ya con hijos y entonces viene porque ha decidido configurar una nueva familia y entonces ella quiere constelar. Lo que se hace ahí es, dentro de esta representación gráfica, aunque ya ella esté divorciada, también se coloca gráficamente la figura del ex esposo, porque él jugó un papel importante en su vida, tan es así que hay hijos de por medio y sigue habiendo una influencia directa. Entonces, ya que hicimos el genograma, se hace la creación de la imagen.
generalmente tiende a hacerse en círculo y de esa imagen que se empieza a crear, se empieza a elegir a los representantes, quien van a, valga la redundancia, a representar a cada uno de los integrantes de mi familia. Después se hacen los movimientos y los reportes. En estos movimientos y reportes también se les hace algunas preguntas a los representantes para saber qué están sintiendo y cómo se están sintiendo. Cabe aclarar que estos representantes son gente desconocida, es decir, no llevo a mi amigo para que me represente, no llevo a mi compañero de trabajo para que represente a mi papá, no, es gente de ahí de la misma audiencia. Luego se presenta la solución y las tareas. Aquí generalmente se utilizan palabras u oraciones que pueden ser sanadoras o libertadoras. Vamos a pensar, ahora tomo el ejemplo del hombre, vamos a pensar que es un hombre que igual viene de una familia que se disolvió y ahora está reconstituyendo o construyendo una nueva familia, y entonces trae el problema de que, aunque ya está divorciado, emocionalmente todavía sigue vinculado con esa anterior pareja. Entonces, una de las soluciones ya dentro de la constelación familiar es: yo te suelto para que hagas tu vida de pareja si así lo deseas, y yo haré la mía porque es lo que deseo. Otra de las soluciones, o otra de estas frases liberadoras es: yo decido soltarte para vivir mi vida de pareja actual. Otra más, existen muchas, solamente estoy dando algunos ejemplos. Otra más es, perdón, me distraje un poquito. Otra frase liberadora o sanadora es: te agradezco todo lo valioso que viví contigo. Empiezo un nuevo ciclo. Ahora lo valioso lo viviré con mi actual pareja. Ya que se hizo los reportes, la solución y las tareas, las constelaciones, como lo mencioné hace un rato, las constelaciones familiares se efectúan en grupo, pero no son terapia grupal. El trabajo es personal y vivencial. Es muy importante tener como muy presente que el trabajo que se hace en una constelación es personal y vivencial, es muy vivencial. De hecho, hay personas que de repente van a una constelación y de repente pasan 3 meses y pareciera que la constelación no tuvo ningún efecto. Es porque cuestionan demasiado, razonan demasiado, analizan demasiado y se permiten sentir muy poco. Y una de las características importantes en una constelación familiar es: date la libertad y el permiso para sentir, para vivir lo que te está tocando vivir, como te está tocando vivir. Sin cuestionarlo, vívelo. En donde se efectúan estas constelaciones familiares, participan, principalmente hay como 3 integrantes muy importantes. Una, el constelante, que es la persona que lleva a constelar un problema. 2, los representantes. Y 3, los observadores. Estos son como, digamos, los 3 integrantes más importantes en la constelación familiar. Se llevan a cabo en una sola sesión. Como se mencionó hace rato en función de la pregunta, puede haber constelaciones más cortas y puede haber constelaciones muy extensas. Estas constelaciones con estos 3 integrantes, constelantes, representantes y observadores, es acompañada por el constelador.
Los participantes se colocan en círculo y se va configurando la familia por turnos, en donde la persona que va, pues va a constelar. Los objetivos de las constelaciones familiares. Voy a ir avanzando y si nos queda tiempo, damos paso para otras posibles preguntas. Los objetivos de las constelaciones familiares son múltiples. Uno de los objetivos, recuerden que Bert Hellinger, al tener una influencia importante del psicoanálisis y de la psiquiatría, pues entonces va a elegir muchos conceptos de la medicina. Y uno de los conceptos muy frecuentes dentro de las constelaciones familiares es sanar. Entonces, uno de los objetivos de las constelaciones familiares es sanar. Aquí voy a mencionar algunos, sin embargo hay muchos más. Otro de los objetivos es disminuir el dolor y el sufrimiento, restablecer el orden. Este es muy importante en las constelaciones familiares. A veces hay sufrimiento, hay enfermedad, y este sufrimiento y enfermedad y malestar individual o familiar tiene que ver con una desorganización familiar. Entonces, lo que va a hacer las constelaciones familiares es restablecer el orden en la familia. Eso es lo que va a hacer las constelaciones familiares como parte de uno de sus objetivos, tomando en cuenta la pertenencia. Recuerden que todo integrante de familia, por el puro hecho de haber nacido en esa familia, tiene un derecho de pertenencia. Tiene un orden sistémico, también está la ley del orden sistémico y el cronológico y el equilibrio entre el dar y el tomar. Esto tiene que ver con el orden del amor. Esto es muy importante. Estos tres leyes son muy importantes. Ahora, en las constelaciones familiares se reviven experiencias dolorosas, inconscientes, que los antepasados no pudieron solucionar. Por ejemplo, hace rato dentro de las preguntas decían, bueno, ¿cómo le hago si ya me di cuenta que estoy repitiendo conductas o patrones de mi mamá o de mis padres? Precisamente esa es algo que sus padres no pudieron solucionar y tal vez ni siquiera se dieron cuenta. Ahora tú ya te diste cuenta y precisamente uno de los pasos importantes es darse cuenta de que algo está mal y que necesita solucionarse. Entonces, dentro de estas experiencias y de situaciones que nuestros antepasados no pudieron solucionar, lo que se va a buscar hacer con estas situaciones que ellos no pudieron es que las cambiemos nosotros para transmitirlas a nuestra descendencia. Y entonces que nuestros descendientes ya no traten como a nosotros nos trataron, ya no hagan lo que a nosotros nos hicieron. Que si en mi generación o en mi generación anterior hubo abusos sexuales, en la generación posterior ya no los haya. Este es un ejemplo de inestabilidad. Este es un ejemplo muy cercano de un hombre que tiene como mucho miedo, mucha desesperación porque actualmente con su pareja Patricia está teniendo problemas, pero como le decíamos hace un rato, dentro de la conciencia que este hombre tiene, Manuel aquí habla dentro de su relato es, bueno, yo me caso por primera vez en el 95 y me caso y amo mucho a mi pareja y entonces vivo con Ana un tiempo importante, pero terminamos divorciándonos. Pero como yo soy de las personas que no me gusta estar solo, en el 2002 yo me vuelvo a casar con Erika y entonces con Erika vivo otro periodo y después se presentan algunos problemas
y terminamos separándonos. Y actualmente vivo con Patricia y entonces estoy teniendo problemas con Patricia y me causa mucho miedo y estoy teniendo problemas de ansiedad y a veces no puedo dormir porque entonces tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo que me sucedió con Erika y con Ana. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, existe un patrón muy marcado, es decir, se casa en el 95 y se divorcia en el 2001. Se casa en el 92 y se divorcia en el 2009. Se casa en el 2010 y sigue con la pareja en el 2017. Si él no hace algo diferente a lo que ha hecho con Ana y Erika, el pronóstico de que él se divorcie de Patricia es muy alto. Lo que podría salvarlo de eso es que Patricia sea muy diferente de Erika y Ana, aunque pareciera que no lo es, porque el patrón va marcando a que suceda lo mismo que sucedió con Ana y con Erika. Lo que puede hacer es que él rompa ese patrón y entonces que en lugar de que estos problemas que le están generando tensión den la pauta para el crecimiento y entonces pueda pasar esta etapa de los 7 años y entonces pueda seguir su relación con Patricia, a la cual expresa que él ama. Otro ejemplo del orden del amor es, tenemos aquí, por ejemplo, este es una representación gráfica de un genograma. Esto implica que la abuela está muerta. Esto implica que él es como el paciente identificado o el cliente identificado. Y aquí vemos esta familia, la familia que nos interesa. Aquí vemos que Ana, de 33 años, tiene un vínculo particular con su madre Luz. Y este vínculo particular la lleva a separarse o a tomar una distancia con su hijo Ernesto de 9 años. Y entonces lo que hace Ernesto es a presentar comportamientos o conductas que típicamente lo nombramos como conductas problema. Empieza a presentar ese tipo de comportamientos como el responderle a su maestro, no seguir instrucciones, aventar cosas, no copiar tareas. Y entonces llega mamá y dice, este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de aquella mamá que podría decir, bueno, es que yo quisiera que mi hijo constelara. Si constela ella, esta conducta problemática del niño de 9 años es muy probable que cambie, muy, muy probable. Esto son 3 elementos muy importantes, como ya los mencioné, sin embargo aquí los maticé dentro de las constelaciones familiares. Pertenencia, yo pertenezco por el hecho de ser a una familia. E incluso algo de lo que a veces, por dolor, por miedo o por la razón que sea, a veces los integrantes de una familia que fallecen por un aborto instantáneo o provocado o por un fallecimiento de un integrante de la familia al nacer, generalmente estos miembros en la familia no se nombran. Uno dice, tengo 3 hermanos, y resulta que fallecieron 2, y nunca dice, tengo 5 hermanos, o tuve 5 hermanos, nunca se nombran. Entonces, aunque esos 2 integrantes que hayan fallecido o que no estén, pertenecen al sistema y merecen tener un lugar, porque eso va a dar equilibrio a la familia. Si a esos integrantes en la familia no les damos su lugar, entonces son muy altas las probabilidades de que otro miembro ocupe el lugar de estos, de alguno de estos. Y entonces pueda tener conductas conflictivas por el puro hecho de estar ocupando el lugar de alguien más a quien no se le dio.
y estar dejando su propio lugar. Esto es muy frecuente, incluso a veces por el desconocimiento, papá o mamá fallece un hijo y le pusieron Adolfo, y entonces nace su segundo hijo y le ponen Adolfo. Yo a veces digo, si el primer hijo no hubiera muerto, seguramente a su siguiente hijo no le hubieran puesto Adolfo. Entonces, es muy importante darle el lugar, el espacio a cada integrante, porque tiene el derecho de pertenencia. Y también es muy importante reconocer que en la familia hay jerarquías, porque si no eso alterará al sistema familiar. Y otra cosa muy importante, el equilibrio. Es muy importante que en la familia haya equilibrio. Y recuerden, el orden del amor nos dice, el equilibrio está en tomar y en dar, o en dar y tomar. Los padres ya dieron, que dieron la vida. Los hijos también podemos dar, los hermanos también podemos dar. Eso da integración y funcionalidad a la familia. Crítica a las constelaciones familiares. Bueno, ya en alguna otra de las diapositivas mencioné brevemente que, bueno, una de las críticas a las constelaciones familiares es su falta de un marco teórico conceptual más fuerte que pueda defenderla, que pueda fundamentarla más. Existe poca evidencia empírica sobre su eficacia. Sin embargo, es muy importante resaltar que en la medida que haya personas que se preparen y aprendan más sobre las constelaciones familiares y vayan llenando, al principio decíamos, constelar es llenar, cubrir, proteger. Creo que eso es lo que necesitan también las constelaciones, llenar, cubrir. Y en la medida que a través de los estudios, de las formaciones y de las especializaciones, vaya habiendo más personas que se preparan, podrán ir cubriendo y protegiendo y dándole mayor sustentabilidad a lo que son las constelaciones familiares. Ya para ir cerrando lo que serían las constelaciones familiares, bueno, podemos decir que estas tienen una gran utilidad y necesitan seguirse revisando, dado que, como lo señala el propio Herlinger, los acontecimientos negativos del pasado tienen consecuencias en nuestro presente. Sin embargo, esto lo podemos evitar en la medida que podamos trabajar con ello, como lo señalo aquí. Aunque haya cadenas que venimos arrastrando, estas cadenas pueden romperse. Y cuando una cadena en una generación se rompe, la generación posterior queda libre de esa cadena que aprisionaba. Además, existen necesidades de una sistematización en su marco teórico conceptual y de pruebas empíricas que aporten más evidencias de la utilidad de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una alternativa importante a la hora de afrontar problemas tanto físicos, psicológicos y relacionales. Las constelaciones familiares nos va a ayudar a afrontar pérdidas de seres queridos, nos va a ayudar a afrontar problemas económicos, problemas de pareja, problemas conductuales, problemas de inseguridad en el trabajo, en el hogar. Eso es lo que nos va a aportar las constelaciones familiares. Aquí tenemos también algunas de las referencias de las constelaciones familiares. No son las únicas, ni existen más. Podemos encontrar otros elementos más de constelaciones familiares o del propio enfoque sistémico o fenomenológico. Vamos a regresar con las preguntas si es que hubiere y si hubiera todavía un poquito de tiempo. Uh-huh. Dice, hablando de parejas, ¿cómo elegimos inconscientemente a las personas?
Te respondería desde lo consciente. Elegimos a las personas desde dos aspectos. Una, desde nuestro desconocimiento y dos, elegimos a las personas desde nuestra memoria que traemos de nuestros padres. Si quieres, te las leo. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando se unen dos familias? Es decir, ¿hacia lo leímos? Espérame un poquito. El que fue como papá tenga sus propios hijos. Sí, es ella. ¿Ya? Familias reconstituidas. No. Ay. No. Dice, atendía a un joven que curiosamente su papá dominante lo humillaba. La mamá siempre amable, sin embargo, el joven tenía una novia que lo golpeaba. Al final, él comparó a sus exparejas con su padre. Yo le diría a ver, nuevamente la pregunta, perdón. Atendía a un joven. Atendía a un joven que curiosamente su papá dominante lo humillaba. La mamá siempre amable. Sin embargo, este joven tenía una novia que lo golpeaba. Al final comparó a sus exparejas con su padre. Es que precisamente ahí lo que está haciendo este joven es seguir al padre. Es decir, No, perdón, me regreso. Lo que está haciendo este joven, aunque compara a sus parejas con su padre, este joven está siguiendo a su madre. Es decir, está siendo amable y está eligiendo parejas que lo humillen. Muy bien. Jonathan nos pregunta, ¿cuántas generaciones debe o se recomienda incluir en el genograma? En el genograma, las generaciones que utilizamos son principalmente tres: hijos, padres y abuelos. Gracias. Estefanía nos pregunta, ¿quién es la persona indicada para realizar una constelación? La persona indicada para realizar una constelación, nada más ahí voy a tratar de responderlo en dos sentidos porque no sé si te refieres al profesional o a quien quiere constelar. La persona indicada para realizar una constelación es aquella que, para empezar, quiera solucionar un problema. Y la forma en la que quiera solucionarlo sea a través de las constelaciones familiares. Y la otra, si es el constelador, pues debe de ser alguien capacitado y con la sensibilidad y la creatividad suficiente para acompañar al constelante, a los representantes. Gracias. Y a los observadores. Daniel nos pregunta, ¿entonces más que sistémico sería un enfoque más gestáltico? Mira, qué bueno que lo refieres porque efectivamente otra de las influencias que tienen las constelaciones familiares es el humanismo. Y dentro del humanismo vamos a encontrar precisamente a la Gestalt. Y la Gestalt efectivamente es lo que les decía. A veces las constelaciones familiares retoman elementos de otras teorías, pero no se sustentan o no se fundamentan lo suficiente. Entonces, esa observación que haces, efectivamente, es más gestáltica y menos sistémica. Gracias. Cintia, hace 2 años falleció una tía muy querida. En ocasiones me siento mal. Yo te diría... Aquí sigue, es que lo puse en varios puntos. Estoy haciendo mi tesis de posgrado y siento que no puedo avanzar como quisiera porque me acuerdo mucho de cómo fue todo el proceso. ¿Me recomiendas constelar mi situación? Yo te diría, si tú quieres constelar, yo te lo recomendaría ampliamente. Si no quieres constelar, la recomendación saldría sobrando. Además, ahí lo que yo diría, habría que ver si ya terminaste de vivir el duelo o la otra. ¿Qué está comunicándote ese comportamiento en tu tesis particularmente? Gracias. Paloma nos pregunta, ¿cómo es la técnica individual de la constelación? La técnica individual, mira. Llega a la persona se le entrevista, se le hace
Bueno, se le hace la entrevista, se hace el genograma y después, ya que se hace el genograma, a esa persona, que generalmente está como muy cercana al constelador, se le pide que elija, vamos a pensar en una familia, vamos a pensar que ella es la mayor, que tiene un hijo, un hermano menor y que tiene papá y mamá. Se le pide que elija a quiénes la van a representar. Ella puede elegirlos desde lo que ella cree, siente e incluso desde su intuición. Y entonces puede elegir quién la represente a ella, quién la represente a su hermano, quién le represente a su mamá, quién la represente a su papá. Y si ella quiere incluir a los abuelos, también que represente a los abuelos. Ya que están estas representantes ahí, entonces se empieza, ya se configuró la familia a través de los representantes, entonces ahora se empieza a explorar y se empieza a explorar ese problema en relación con ella y con los demás integrantes de la familia. Gracias. Antes de seguir con las preguntas, quiero comentarles que aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias tenemos un diplomado en constelaciones familiares, son todos los días viernes, son presenciales todas las clases, en un horario matutino de 10 a 1 de la mañana, está próxima a dará inicio el próximo 21 de abril, tiene una duración de 18 meses y además por ser tenemos becas, 50% de beca que les podemos compartir con ustedes. Si quieren más informes nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, que es Centro Vivencial de Psicoterapias, perdón. Y bueno, ahí están nuestros teléfonos y todos nuestros datos para más informes. Aquí seguimos con más preguntas. Alexis nos pregunta, ¿qué pasa cuando vuelves a casarte, pero la otra persona no tiene hijos y una persona no tiene hijos y la otra sí? Ahí también se considera una familia reconstituida, porque aunque ella no tenga hijos y el otro sí, aún ahí ya se viene de una familia eh, previa. Cuando dices qué pasa, tu pregunta es una pregunta demasiado extensa porque yo lo que te preguntaría es qué pasa en relación a qué o en relación a quiénes. Lo que pasa ahí es, tratando como de imaginar un poco tu pregunta, lo que pasa ahí es que hay una influencia de tu familia, bueno, perdón, de la familia anterior de esa persona que ya viene de una familia previa y que además se habrán pasado una etapa muy importante dentro de la pareja. Es decir, cuando llegan a vivir juntos, no es lo mismo llegar a vivir juntos él y ella que llegar a vivir juntos él y ella y además los hijos. Es como muy distinta la dinámica que se da en un hogar cuando ya se tienen hijos, aunque sea solamente por parte de uno, que cuando llegan solamente ella y él. Gracias. Vamos con la última pregunta y las que falten nos va a hacer favor el maestro de contestarlas y enviárselas vía mail. Nancy nos pregunta, ¿cómo puedo hacer que ya no me afecte las actitudes negativas de mi actual pareja, ya que me recuerda a mi ex y actúo en consecuencia igual a mi expareja, siendo que son personas totalmente distintas? Ahí habría que preguntarse cuál es la función de esas actitudes. Esas actitudes es un ejemplo de que aunque tu expareja ya no está, lo que viviste con ella te sigue afectando. Es decir, a esa pareja necesitarás dejarla para poder unirte a la pareja actual. Porque aunque vives con la pareja actual, sigues vinculada a la pareja anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Cortar. Gracias. Bueno, una última. Yo fui víctima de abuso sexual de niña. Hoy en día tengo una pareja, pero no me siento preparada para tener hijos. ¿Aún tengo deuda pendiente? Es seguro que sí. Es seguro que sí. No sé si en algún momento en alguna terapia o en algún trabajo emocional has podido trabajar ese abuso sexual. El abuso sexual, a veces hay personas que son muy resilientes, que por su personalidad y por todas estas habilidades que han adquirido a lo largo de su vida, logran trascender un evento como lo que es el abuso sexual. Yo te diría, desde ahí, algo que te está afectando a ti es
que te posicionas en el papel de la víctima. Yo fui víctima. Cuando te pones en el papel de la víctima, te restas mucho del poder que tienes. Entonces, tal vez ese poder que te está restando se ve reflejado en el miedo que estás experimentando. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este seminario en línea. Estamos a sus órdenes aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias. Que tengan una excelente noche. Bien, pues agradezco también de antemano que hayan estado del otro lado y pues les deseo que puedan modificar sus creencias y su pensamiento y que su conducta sea diferente. Gracias. Bonita noche para todos. Hasta luego.